Para los que no me conocen, mi nombre es Gil Ávila. Estamos sirviendo con el pastor Noé ahí en Centro de Fe, Esperanza y Amor, Tacuba. Y bueno, hace tiempo que conocí a su pastor Pablo, a su esposa, y pues son nuestros amigos. Mi esposa siempre me reclama porque quiere venir con un servidor, pero se nos complica los domingos por las actividades que tenemos en la iglesia, y pues luego no es posible. Pero si el pastor nos vuelve a invitar otra vez, voy a hacer todo lo posible que mi esposa esté con un servidor, porque siempre me dice, y otra vez no me llevaste. Pero bueno, les manda saludos mi esposa a todos ustedes. Y bueno, qué bendición. A Dios las gracias por la oportunidad que Él nos da de estar aquí. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, amén. Ya nos gozamos, ya exaltamos el nombre del Señor a través de la alabanza, pero ahora vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran su Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, le vamos a dar lectura. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Cuando estén ahí pueden decir amén. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás, hermanos? ¿Sí me escucho? Sí. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en el versículo 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en... Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Dice así: pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebeseo, y todo lo que termina en teo. Aquí nosotros acabamos de dar lectura a la palabra de Dios, algo que Dios le está diciendo a Moisés. Pero antes de entrar al tema, quiero solamente por recordar qué está pasando aquí, qué está sucediendo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud más de 400 años. Estaban en esclavitud. Entonces, Dios está usando a Moisés para que su pueblo saliera de la esclavitud. El pueblo de Dios estaba en una circunstancia muy difícil, muy complicada. Y déjenme decirles, no voy a explicar todo el proceso de que Moisés al principio no quería. El punto es, lo que quiero tomar son los versículos que acabamos de leer. Pero déjenme decirles que Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo estoy consciente, estoy parafraseando, yo estoy consciente que el faraón no te va a entregar a mi pueblo. Cuando tú le digas, Dios me dijo que me des al pueblo, no te lo va a entregar así. Se va a resistir. Pero le dijo Dios, con mano fuerte, va a ser necesario de hacerlo con mano fuerte para que mi pueblo sea librado de la esclavitud. O sea, fíjense, Moisés iba consciente, pero también sabía quién iba con él y quién lo estaba enviando. Amén. Lo estaba enviando Dios. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer es cuando Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, bien, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Amén. Yo la he visto. Entonces,
Vamos a ver, le vamos a poner como tema libertados por Dios. Y vamos a ver aquí en este punto, como punto número 1, vamos a ver en esta hora, Dios nunca olvida a su pueblo. Amén. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay otra parte de la Biblia que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, Dios nunca se olvida de su pueblo, porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Fíjense, entonces nosotros estamos conscientes de que nuestro Dios ve. Hay muchos que claman y piden a dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Pero nosotros estamos viendo a través de la palabra que el Dios que nosotros buscamos y adoramos es un Dios vivo y que ve. Dios nunca olvida a su pueblo. Probablemente muchos de los que estaban en la esclavitud pensaban que Dios ya los había olvidado, pero Dios no los había olvidado. Dios no había olvidado a su pueblo. Él es un Dios que no pierde de vista a su pueblo, que nunca se olvidó de ellos. Y ese mismo Dios que estuvo con Israel y que cada vez que tenían que pelear, dice que Dios siempre los ayudaba cuando ellos clamaban a Dios y obedecían. Ese mismo Dios hoy está con nosotros. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Amén. Él es el mismo. Entonces, aquí lo que yo quiero tomar de estos puntos, de estos dos versículos que acabamos de leer nosotros, de que, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios? Lo que Dios estaba viendo, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, que Él estaba viendo lo que el pueblo estaba pasando. Él estaba viendo en la situación que el pueblo se encontraba. Dios estaba viendo cómo los maltrataban, cómo los hacían trabajar. No tenían voz ni voto, no podían opinar. Lo que ellos pensaran no valía. Solamente recibían instrucciones y trabajo y trabajo y trabajo. Lo único que sí nos queda claro es que les daban de comer muy bien, y por supuesto, porque si no, no iban a poder trabajar. Pero Dios está diciendo que Él vio todo eso. ¿En qué condición se encontraban? ¿Cómo los estaban tratando? ¿En qué circunstancias se encontraba el pueblo? Entonces, ese Dios que es nuestro Dios, también quiero recordarles a ustedes, iglesia del Señor, que así como Él habla aquí, que Él veía, estaba viendo. Él no dijo, me contaron o escuché que mi pueblo estaba sufriendo. No, Él dijo, yo lo estoy viendo. Y quiero decirles en esta hora que Dios ve también lo que nosotros pasamos. Amén. Hay algunos, yo he escuchado a gente que dice, creo que a mí Dios no me escucha. Creo que a mí Dios no me ve, porque le he pedido y yo no veo nada. Pero quiero recordarles hoy a través de la palabra que Dios ve todo lo que nosotros
hacemos lo que nosotros pasamos. Por eso les decía, ¿pero qué ve Dios? Veía todo. ¿Qué ve Dios en nosotros? Dios ve si hay opresión, Dios ve si hay humillación, Dios ve si hay injusticia, Dios ve si las cosas no están bien en tu familia, Dios ve si las cosas no están bien en tu matrimonio, Dios ve si hay hábitos que tú no puedes hacer. Él los está viendo, porque Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Y le está diciendo a Moisés que Él está viendo todo lo que está pasando con su pueblo. Y hoy el Señor nos habla en esta mañana y nos dice, les recuerdo que yo veo todo. Y no me olvido de mi pueblo. Yo lo estoy viendo todo. El Señor nunca nos deja y nunca nos abandona. Amén. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Y eso lo tenemos que creer y abrazar nosotros. Aún y cuando oramos y pensamos que Dios no nos escucha o pensamos que Dios no está con nosotros, tenemos que tomar la palabra de Dios que Él dijo que estaría con nosotros todos los días, no unas semanas, no unos meses, todos los días. Ve la situación que nosotros enfrentamos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 16, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Fíjense, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, Él puede ver todo, Él puede contemplar todo, porque somos su creación. Y Él tiene todo para hacerlo, para podernos ver y que nosotros podamos estar con esa seguridad y con esa confianza. La palabra de Dios, fíjate, es un texto muy conocido, el Salmo 23, que muchos se lo saben de memoria, pero una parte dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa y esa es la palabra de Dios para nosotros. Jesús, estando en la tierra, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero también Él dijo, confíate en mí, porque yo he vencido. El salmista en el Salmos 34, 19, un texto muy conocido también dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Amén. Él es nuestra salida, Él es nuestra ayuda. O sea, en esta vida la aflicción de los justos puede ser muchas. Yo le decía a una persona, porque me decía, es que creo que a mí siempre me pasan cosas. Nadie vive lo que yo vivo. A ver, espérate, tranquilo, le dije, a ver, respira y vamos a platicar más tranquilo, porque estás muy acelerado. Y yo le decía, yo quiero que te quede algo bien claro. Todo ser humano tiene problemas. Todo. Es más, hasta los niños. El niño, su problema es que quiere caminar o ya quisiera correr y llora porque quiere seguir a su hermano y todavía no puede. O porque se le cayó una pelota o no puede patear la pelota y ese es su problema y grita. Todo ser humano tiene problema, le decía yo a este hombre. Algunos más que otros, problemas diferentes, pero todos enfrentamos circunstancias a veces complicadas que no quisiéramos pasar, pero pasan, suceden. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que aunque nosotros pasemos por esas circunstancias, tenemos que tener claro que Dios ve cada detalle de nuestra aflicción. Amén.
que eso nos quede claro a nosotros. Dios ve cada detalle de lo que nosotros vivimos, pasamos. Él lo está viendo todo. Amén. Él conoce todo. El Salmos capítulo 33, versículo 18. Salmos capítulo 33, versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 33, versículo 18. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Wow. Él está viendo. Pero ¿dónde está la clave aquí? A todos los que le temen, a todos los que ponen su confianza en Él. Él está viendo todo. Cada detalle Él lo ve. Él lo ve, Él lo oye. Entonces, la primera parte que vimos de este versículo es que Dios le dijo a Moisés: bien, he visto esa aflicción. Y segundo, lo que encontramos de lo que leímos, lo segundo que encontramos es: Dios escucha el clamor de su pueblo. Porque lo que leímos después de esto dice: y he oído su clamor. Lo está diciendo Dios. Entonces, no solamente Dios ve lo que pasamos, no solamente Dios lo mira y se queda, bueno, pues sí, veo que mi hija está sufriendo, está pasando por injusticia, está pasando por circunstancias difíciles, sino que también vemos que no solamente Dios ve la aflicción, sino que también oye su clamor en medio de la aflicción. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Muchas veces he escuchado a personas que dicen: pero es que Dios ya sabe lo que yo estoy pasando. Es cierto, porque Dios lo sabe. Pero encontramos en la palabra donde la invitación es que clamemos. Amén. Que clamemos a Él. Y aquí vemos que Dios escucha el clamor de su pueblo, porque en la circunstancia que ellos se encontraban no era lo más fácil. En Éxodo, pero en el capítulo 2, nosotros notamos ahí en el versículo 23, lo menciona bien claro y dice la palabra: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y el 24 al principio dice: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Clamando, suplicando. Era un clamor, era un grito fuerte de dolor por lo que estaban pasando con los egipcios. Los tenían esclavizados, no tenían piedad de ellos. Tenían capataces que los golpeaba, que los maltrataba, que los afligía. No era sencillo, no era fácil vivir en esa circunstancia. ¿Y qué hacían? Clamaban, suplicaban, rogaban. Algo más que nos enseña a nosotros, ¿qué pasa muchas veces en nuestra vida? Hay momentos difíciles, complicados, que a veces enfrentamos. Y nosotros sabemos que a través de la palabra encontramos que hay muchos que están en esclavitud.
así como el pueblo de Israel, pero de una forma diferente. Hay mucha gente que dice, ya no quiero hacer esto, pero no puedo. Ya no quiero ser así, pero no puedo. Lo he intentado y vuelvo a caer. Y esas personas, déjenme decirles que están esclavizadas. Esclavizadas. Porque no tienen el control, porque no tienen el dominio, porque algo los está dominando o alguien los está dominando. El apóstol decía, yo quiero hacer el bien y no lo hago. Y lo que aborrezco, eso hago. Entonces, si yo quiero hacer el bien y no lo hago, entonces pues no soy yo, porque yo quiero hacer el bien. A veces hay esclavitud en esa parte de malos hábitos, donde no se puede dejar, donde quisiéramos salir y no se puede salir. El pueblo lo que hacía era lo correcto, porque ellos clamaban, ellos gemían, de acuerdo a lo que leímos, clamaban y gemían al Dios Todopoderoso, al que los podía ayudar. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones de nuestra vida complicadas, que a nosotros se nos complica, cosas que sabemos que lo hemos intentado y no podemos, y sabemos que no están bien, y sabemos que están dañando a nuestra persona, a nuestra salud, a nuestra vida espiritual, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, y no podemos, tenemos que clamar al Dios poderoso. Tenemos que gemir al que sí lo puede hacer. Pero déjenme decirles algo, escuchen bien lo que mencioné al principio. Para poder salir de la esclavitud, para poder salir de cosas que no podemos dejar, muchas veces no es fácil. Porque bien Dios le dijo a Moisés, yo sé que cuando tú le digas no van a dejar salir al pueblo, se van a oponer. Y así fue, ¿cierto o no? Y así fue. Y cuando Moisés le muestra la vara y se convierte en serpiente, él también saca sus magos, dijo, yo también lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Porque Satanás, cuando toma el control, no se quiere salir, no quiere dejar que la persona salga de esa esclavitud. Pero Dios le dijo a Moisés, con mano fuerte va a tener que salir. Y es más, no solamente los va a soltar, sino que también van a hallar gracia para que les dé oro. Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero entonces, Dios ve, Dios escucha el clamor de su pueblo. O sea, Él no ignora la aflicción de su pueblo, ni esconde su rostro. Siempre está atento, porque Él no nos va a dejar, porque Él es fiel, Él es verdad. Entonces, hay algo importante que quiero mencionar, más bien cuando su pueblo clama a Él con verdad y fidelidad, Él oye ese clamor. Con fidelidad y con verdad, Dios escucha. Dios escucha. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 34 versículo 17, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Alguien puede decir, híjole, pues yo creo que Dios no me va a escuchar, porque pues ser justos, nosotros sabemos que todo esto es por gracia.
Es por gracia, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Todo es por su gracia, y por eso el salmista dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahí está. ¿Por qué? Porque como pueblo sabemos que Él ve todo, y como hijos que somos, sabemos que Él escucha nuestro clamor. Pero también quiero mencionar algo, iglesia del Señor. Quiero mencionar que Dios contesta a su tiempo. Amén. Dios contesta a su tiempo. Ese es otro problema muchas veces que el ser humano tiene. Encontré una persona y me dijo: es que siento que ya estoy dudando de Dios, porque ya llevo 2 semanas pidiendo y no hay respuesta. A ver, y si tú dices que crees en Dios, pues pide y que ahorita Dios haga la obra. Espérate. A ver, te pregunto, ¿Dios necesita de ti o tú necesitas de Dios? No, pues yo necesito de Dios. ¿Y entonces? Porque a veces hay cosas que nos confundimos. Hay mucha gente que solamente tiene a Jesús como Salvador. Él me salva, Él me perdona, Él me sana, Él me bendice, Él me cuida, y así nos podemos hacer en la lista. Y nada más lo tienen en esa postura. Pero nosotros debemos de entender que a Él lo tenemos que tener como Señor y Salvador. Y cuando lo tenemos como Señor, a Él no se le cuestiona ni se le reclama. Amén. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí ha estado en el ejército, y aunque no estén, pero sabemos. ¿Ustedes creen que en el ejército alguien va a llegar un soldado y va a decir: híjole, ¿por qué no cambian la regla? ¿O por qué no cambiamos esto? Dice uno de mis primos: paliza que te dan y te arrestan y no sé, te castigan. Tú entras al ejército y llevan una disciplina que tú vas a tener que obedecer. Y si el muchacho que entró ahí ni la cama tendía en su casa, no, hombre, después llega, mira, todo diferente. Tenemos que entender, hermanos, que Dios sabe y dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Amén. Pero muchas veces ahí muchos se confunden, porque ¿por qué Dios no? Y yo ya le pedí y no me da, y entonces y esto, y hay gente que llega al grado que empieza hasta a renegar de Dios. Todo es al tiempo de Dios. Todo es a su tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar convencidos de que al Dios que clamamos, Él nos oye. Amén. Él no es indiferente. Él nos oye, como bien leímos, que claman los justos y Jehová oye. Él tiene el control de todo. De todo. Entonces, aquí quiero mencionar algo, que Dios oye diferente a nosotros, porque Él es Dios. Dios oye diferente a nosotros. Muchas veces el ser humano o nosotros oímos ruidos y otras cosas que no edifican, pero Dios oye clamor del que clama, del que suplica, del que corre a Él. Nosotros a veces solamente escuchamos quejas y quejas y quejas, pero Dios, escuche bien, Dios oye oraciones. Oraciones del que ora, del que clama, del que va a Él. Es lo que Él escucha. Nosotros muchas veces necesitamos que nos expliquen 1, 2 y 3 veces para que entendamos, para que podamos comprender. Pero Dios
escuche bien, Dios oye el gemido del que no tiene palabras. Dios escucha el gemido del que no tiene palabras. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que probablemente hay algunos que están aquí que muchas veces pasan cosas que no se la cuentan a nadie. Piensan cosas que no se la cuentan a nadie. Y tal vez hay algunos de aquí que han llorado a solas, donde no te ven tus hijos, donde no te ve tu esposo, donde no te ven tus padres, y ruedas lágrimas. Dios ve eso. Y Dios escucha ese gemido cuando tú no le dices a nadie lo que hay aquí en tu corazón, lo que sientes, lo que te duele. Él lo escucha. Ese gemido, ese sentir, eso es lo que hay en tu interior. Él lo escucha. Él lo ve. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Y hoy Dios te está recordando a través de esta palabra. Dios te está hablando hoy, está hablando a tu vida hoy, porque Dios actúa a favor de su pueblo. Porque no solamente le dijo a Moisés: estoy viendo y escucho el clamor de lo que ellos están pasando, sino que lo tercero que vemos también, Él le dice: Dios conoce esa angustia, de lo que, por eso les decía, de lo que no decimos, de lo que no expresamos. Pero Dios actúa a favor de su pueblo, porque no solamente ve y escucha el clamor, sino que Dios le dice a Moisés, a su pueblo: he descendido para librarlos. Amén. Y esta palabra es para nosotros hoy, en esta mañana, en este día. El Señor desciende en nuestras vidas para librarnos de lo que no podemos, para librarnos de lo que no está en nuestras manos, para librarnos de lo que es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Y no importa cuál sea la situación, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, porque Él dijo: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de esa tierra, sacarlos de ese lugar, que vivan diferentes, que sean libres totalmente, porque el Señor ve la aflicción de su pueblo, oye el clamor de su pueblo y conoce el dolor de su pueblo, y se mueve con compasión para actuar a favor de ellos. Se mueve de esa manera. Como les decía, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo Dios que sigue obrando, que nos sigue ayudando, que nos sigue sosteniendo en medio de la prueba y en medio de la lucha. Cual sea la situación, cual sea la circunstancia, lo que tenemos que hacer nosotros es esperar en Dios. Es esperar en Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que ha estado clamando al Señor por una circunstancia o por cosas que ha estado pasando, pero el Señor hoy te habla y te dice: yo he descendido para librarte. Yo hoy vengo a decirte que yo estoy contigo y que no te dejaré ni te desampararé. No importa cuál sea la circunstancia. Fíjense que en una ocasión, en la compañía donde estoy trabajando, llegaron 2 personas en la empresa
que empezaron a buscar la forma aún de que me despidieran de la compañía. Y al grado uno de ellos de amenazarme hasta de quererme golpear. Nunca entendí la razón ni el motivo. Eran 2 personas que lo estaban haciendo y buscaban hacer cosas. Como tenían cierta posición en la compañía, me hacían hacer cosas que no me correspondía y yo lo hacía. Pero llegó un punto donde fui a Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? Pues te pido que me ayudes, ¿no? En esta circunstancia. El trabajo sí me gusta, pero esto es una injusticia totalmente. Y fíjense que yo solamente le decía a Dios de esta forma, y en una ocasión, predicando un pastor ahí en la iglesia, en Tacuba, fíjense lo que él dijo: quiero que levanten su mano si hay alguien que los odia, que no los quiere, donde sea la familia, sea el trabajo. Híjole, yo dije, ¿sí levanto la mano o no la levanto? Sí la levanto. En ese tiempo todavía yo no estaba como pastor, ya tiene tiempo de lo que estoy diciendo. Y levanté la mano, pero después dijo, vas a orar por las personas que no te quieren y los vas a bendecir. Y dije, no, que bajo la mano. Sí, no, Dios, es así, yo no me llevo. Pues cómo me maltratan. Y fíjense, pareciera que el pastor o Dios lo estaba guiando a que eso era solamente para mí, porque él dijo, no puedo orar porque hay alguien que tiene que levantar la mano. Y dijo, santo, ¿seré yo? Y sí, levanté la mano y oré por ellos. Mencioné los nombres de las 2 personas. Dije, Señor, bendícelos, sálvalos. Y perdóname porque en mi humanidad luego pienso otras cosas, ¿no? En mi humanidad soy un ser humano que necesito de ti, pero aprendí que clamar a Dios, que acudir a Dios y dejarle a Dios lo que no está en nosotros, Él se encarga. Fíjense, 2 meses después de que yo hice esa oración, yo ni me acordaba, ellos seguían con su misma actitud, yo con la ayuda del Señor creo que estaba aprendiendo a sobrellevar las cosas. De repente, así en 2 meses despidieron a uno. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Pero lo despidieron. Y a la semana me llama el gerente y me dice, oye, Gil, ven, te vas a quedar encargado de esta área. ¿Yo? Sí, tú. Pero te vas a quedar encargado, ya vimos si tú puedes hacerlo. Y te vamos a poner a esta persona, o sea, era la persona que me quería pegar. Él va a estar contigo y te tiene que obedecer. Si no te obedece, si no te funciona, lo despedimos en el momento que tú digas. Fíjense, mis otros compañeros, Gil, es tu oportunidad. Órale, dice, agárratelo. Todo lo que te hizo. Fíjense, ¿cómo es el ser humano? O cómo somos, dijo el otro. Y yo le dije, no. ¿Pero por qué? Estás mal. Ve, si veíamos cómo te hacían. Sí, pero déjenme decirles que yo aclamé a Dios que me ayudara en esta situación. No le pedí a Dios que pasara esto, pero así es Dios. Y yo hablé con él y le dije, de mi parte no tengo ningún problema, nunca he tenido un problema contigo, no sé cuál sea, no sé qué problemas tenían conmigo, pero yo quiero trabajar contigo, si tú me lo permites. Quiero que trabajemos, que hagamos equipo y que pues llevemos bien esta área donde vamos a trabajar. No me contestó nada, no dijo nada, estuvo 3 días sin hablarme, pero ahí estaba. Hasta el 4.º día ya habló conmigo y me dijo que sí, que le interesaba el trabajo. Pero ¿a qué quiero llegar? Detalles. Que cuando vamos a Dios, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios nos ayuda y no nos deja. En su tiempo y en su momento. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera? Hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias.
Porque en el ejemplo que yo le puse, imagínense que yo me hubiera puesto al tú por tú, igual y me pega. Igual y sí, ¿no? Porque eran dos. O sea, hubiera tenido golpes, me corren, qué sé yo. Pero si nosotros le pedimos dirección al Espíritu Santo, la ayuda al Señor en las circunstancias, Él se encarga de las cosas que estamos. Pero estoy poniendo un ejemplo, pero Dios nos ayuda en todo, como les decía. Si las cosas no están bien en el matrimonio, es clamar a Dios, pero también estar dispuestos que Él nos guíe, que Él ponga a sus siervos. ¿Qué tenemos que cambiar? Dispuestos también a ser transformados por Dios. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿De qué tenemos que salir? ¿Qué tenemos que aprender? Que si hay algo que tenemos que darle una dirección diferente. Si es enfermedad, Dios tiene el control de las cosas, sin importar cuál sea. Amén. Porque Dios le dice: los voy a sacar, los voy a librar de esa aflicción, de ese sufrimiento. O sea, Dios se mueve para librarlos. Dios se mueve para establecerlos en un mejor lugar. Y déjenme decirles que como iglesia del Señor tenemos cosas, beneficios que muchos que no temen a Dios no las tienen. Me decía una persona: Gil, nosotros, ¿por qué no tenemos muchas casas o edificios como otros? Yo creo que somos pobres, dice. Le dije: híjole, pues estás mal. Le digo: pues yo soy rico. Porque platicaba con un abogado que estaba estudiando su maestría, su doctorado, y estaba un juez ahí dando la enseñanza, y al terminar ese juez de compartirles a ellos una clase, el juez se acercó con el abogado. Ese abogado se congrega ahí con nosotros, y dice que el juez le empezó a decir: míreme, abogado, yo tengo casas, tengo departamentos, tengo carros, pero vivo una vida de miseria. Mis hijos me odian, mi esposa se fue. Y le dice: ¿por qué? Pues porque le fui infiel, pero me quiero matar. Y yo le decía a esta persona: no te confundas que el dinero es el ser ricos. La bendición que Dios da no tiene precio, porque el tener paz, el tener gozo, el tener el sustento y tener el abrigo, Dios mío, hermanos, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Que tal vez sí, de repente ya por mi edad como que me truena la rodilla, pero puedo caminar. Dios nos tiene con bien. Dios nos fortalece, Dios nos cuida, Dios nos sostiene. Estamos con esa tranquilidad, estamos con esa paz, que eso no tiene precio. La riqueza, Dios dice: los voy a sacar de donde están y los voy a poner a una tierra buena. Y cuando Dios nos liberta, nos trae, es porque Él nos trae para llevarnos a una tierra buena. Y nosotros tenemos que tener claro que las promesas del Señor son siempre amén. Son siempre amén. Pase lo que pase, no podemos alejarnos de Dios. Hay gente que cuando empieza a tener problemas, en vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios, y así no funciona. Porque Dios nunca llega tarde. ¿Se acuerdan de Lázaro con sus hermanas? ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano duerme. No entendió. Porque él tenía el poder. Pareciera que Jesús había llegado tarde. No, Él nunca llega tarde.
Él llega en el momento oportuno. Y Él no nos va a poner una prueba que no podamos resistir, dice la palabra. Él sabe hasta dónde. Él sabe hasta dónde. Lo que tenemos que hacer nosotros es decirle: Señor, mi esperanza, mi confianza, mi seguridad está puesta en ti. Yo sé que tú no me vas a abandonar, que tú no me vas a dejar, y así va a ser. Él tiene todo el control, pero Él va a obrar en su tiempo. Hay cosas que Dios las contesta rapidísimo. Hay cosas que no. Pero no por eso vamos a dudar. No por eso nos vamos a alejar. No por eso vamos a retroceder. Dios nos libre, iglesia del Señor, y nos guarde de eso. El apóstol, cuando pidió algo, ¿qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. ¿A poco por eso el apóstol Pablo dejó de predicar? No, con pasión, con amor. Él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque estaba apasionado a pesar de lo que Dios le contestó. Su mirada siempre puesta en Él, en Jesús. Y con nosotros como iglesia, hermanos, debemos de permanecer firme en el Señor, aún en medio de circunstancias a veces complicadas. No dejar de servir al Señor, no dejarnos de congregar, no dejarnos de honrar al Señor, porque su palabra dice que Él honra a los que le honran. Pase lo que pase, debemos de permanecer en Él, porque Él es nuestro libertador y Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable para llevarnos a una tierra buena. Amén. En una ocasión me decía la pastora Rosaelia: Gil, ¿te cuesta creerle a Dios? Y le dije: no, pastora. Entonces cree y espera. Amén, pastora. Así será, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y Dios contestó. Y Dios contestó, porque Dios no falla, pero a su tiempo. De esto que le estoy diciendo, Dios tardó 3 años en contestarnos la petición que nosotros le estábamos pidiendo en ese momento. 3 años, pero Dios contestó en su tiempo, no al nuestro. Entonces, Dios nos liberta, Dios nos cuida, Dios nos ayuda. Nuestro Dios escucha esa aflicción, escucha el clamor, conoce nuestras angustias. Él no es indiferente. Él siempre va a estar atento al clamor, a la súplica de su pueblo. Amén. Siempre, siempre. Y al final conocemos la historia. Por supuesto que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud y Dios no los abandonó. Siempre estuvo con ellos. Siempre. Y así el Señor va a estar siempre con nosotros hasta el día que Él venga, tal vez de manera personal o tal vez venga por su iglesia, no lo sabemos, solo Él lo sabe. Amén. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros y no nos va a dejar. No nos va a dejar el Señor, porque Él es fiel a sus promesas, a su palabra. Entonces yo no me quiero ir de este lugar sin antes orar por ustedes como iglesia.